inscribiendo, no, bueno, inscritos ya están, están llegando 2 o 3 alumnos nuevos y me nuevamente. Bien, entonces ya dicho esto y visto esto, que no hay mucho más, si me permiten, me voy a poner aquí más cerca, sentadito, para empezar a manipular las herramientas del juego. Coloco por acá, déjenme ver cuál es mi posición en esta ocasión. Así, creo que voy a ir a apagar la luz de aquí arriba que tengo para que no me dé el charolazo. A ver qué tal. Y si no, bueno, pues ya aquí con las lucecitas que tengo aquí de mi lamparita, eso es todo. Estoy colocando para estar con ustedes. Fondo, la tierra. Espero que la vean. Bueno, ¿cómo están ustedes, estimados jóvenes, estimadas señoritas? Muy buenos días. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares y dirigirme nuevamente con el pretexto de continuar con nuestro programa teórico de la Unidad de Enseñanza, Aprendizaje y Geología, perteneciente al Plan de Estudios de la Licenciatura en Hidrobiología. Sin embargo, se aplica también a otras licenciaturas como son Biología, ya lo había mencionado, Ingeniería Hidrológica y las correspondientes licenciaturas en donde esta UEA forma parte de las opciones de materias optativas. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Alberto Pérez Rojas y estoy con mucho gusto con ustedes, continuando con el programa e iniciando la segunda semana del trimestre escolar. Bienvenidos sean ustedes, que tengamos una buena semana para que al final de esta, eh, pues nos aboquemos a la finalización del año 2020. Eh, Festejando los que puedan hacerlo, los que tengan alguna situación triste, pues también ustedes en todos estos momentos, pero hay que seguirle y seguirle de la mejor manera, con haciendo caso de lo que nos recomienda y especialmente para aquellos que ya estamos en una edad avanzada, cuidarnos. Sí, ustedes también, queridos jóvenes, háganlo, no dejen de disfrutar su vida. Yo siempre seré alentador de que hay que ser felices, vivan sus momentos adecuadamente, con todo el cuidado. Miren, no sé si hay alguna participación en este instante para que me permitan continuar, porque recuerden que se va el tiempo rápido. 2 horas son pocas realmente para tanta información que se requiere externarles. Entonces, pregunto primeramente si hay alguna intervención, con todo gusto los escuchamos o nos escuchamos. ¿Ustedes hay alguna participación, alguna duda, cualquier preguntita? No importa lo que sea, información general. Ah, qué bonito fondo tienes, joven Leonardo Durán. A ver, ¿qué volcán es ese que está atrás? No es no es ningún volcán, maestro. Montañitas, nada más. No, es un fondo de un anime, ¿Un fondo de qué? una caricatura. Ah, mira, qué vaciado, sí. Oh, pero de todas maneras, sí son las caras, ¿verdad? De labradas en la roca. Bueno, creo alcanzar a ver. Muy bien. Ah, otros
Ángel García también. Bueno, los saludos, miren, por atención, sí, claro que sí, y sobre todo a Abraham, Abraham Israel, que está ahí abierto con su cámara. Muy buenos Profesor, días. Mande usted, diga, señorita. yo sí tengo una duda. Lo que pasa es que el día viernes me percaté que envió el enlace por Zipi. Sin embargo, yo tengo clase a esa hora. Entonces Sí. no sé si reprodujo alguna presentación en PowerPoint. Y pues sí, la verdad yo no me pude conectar porque tengo clase. Entonces, pues sí perdí esa clase y no sé cómo la pueda recompensar o algo. Porque los días viernes yo no me puedo conectar. Bueno, eso ya se había, ah, digamos, atendido, porque se acordó de que a los alumnos que no pueden asistir el- los viernes por la tarde pueden hacerlo los lunes por la tarde y viceversa. Los alumnos que por alguna razón los lunes no pueden asistir pueden hacerlo los viernes. Yo no tengo ningún inconveniente de que se adapten a esos cambios. Y lo que no pudimos es modificar el horario, eso no lo podemos hacer. Pero sí les doy la opción de que, en tu caso, señorita Alitel, si tú no puedes asistir los viernes porque tu horario empalma, situación que debieron de prever, eh, entonces lo puedes hacer los lunes, como ayer tuvimos sesión, tanto las del viernes como la del lunes son para ponernos, digamos, acordes, o sea, nivelarnos en cuanto a la información que se da. La misma información que yo voy a impartir los viernes, la voy a hacer el lunes. De esta manera, todo el grupo se normaliza y para cuando llegue el día de hoy, como son los martes y los jueves por la mañana, todos estemos en la misma sintonía, no haber visto unos una cosa y otros otros, sino vamos parejos con el programa. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Hoy estamos todos reunidos y vamos a continuar con nuestro programa juntos, ya habiendo visto los temas anteriores, tanto del viernes del laboratorio como del lunes de ayer el laboratorio mismo. No sé si me expliquen, pero esas son las opciones que pueden tomar ustedes, ya sea que asistan los viernes y o los lunes, la tarde, de 3 a 5, que ayer la extendimos hasta casi las 6, por alguna razón que yo di de, pues digamos, laboral. Señorita Alitzel, me di a entender. Sí, profesor, gracias. Sí, es que esa era mi duda porque mi horario sí marca el lunes y no marca el viernes, pero bueno, sí, sí está bien, gracias, profe. O sea, en tu horario marca lunes, entonces tienes que estar los lunes, ¿sí? Pero repito, les doy la opción de que se adapten según ahora sí, sus condiciones de estar el viernes o el lunes de 3 a 5 o un poco más de las 5. Pero yo voy insisto, esos días se va a dar la misma información para el grupo A y para el grupo B. De tal manera, insisto, de que cuando lleguemos a estos momentos de las 8 de la mañana, todos estemos parejos en el programa, como es el momento. Entonces, bueno, espero que lo puedas. Y con relación a las presentaciones, he venido insistiendo de que no he podido hacerles llegar, por falta de tiempo, sinceramente, no he podido hacerles llegar, pero cuenten, por favor, cuenten con todas y cada una de las presentaciones que se están ya impartiendo aquí en la pantalla, con ellas, a que puedan tenerlas como material, digamos, estudio, ¿verdad? Y vayan ustedes guardando sus, sus temas de geología.
Miren, estimados jóvenes, los saludo rápidamente, ya lo había hecho con Abraham, ahora lo hago con la señorita Hanna Zarco, Fernanda Álvarez, Edson Cetina, también por ahí anda con su vasote, quién sabe, eso sí, sí, claro, sí es un vasote. Sí. Guadalupe Agustín y Ana Arroyo nuevamente, que ayer ya lo tuve que votar porque ya no sabía si estaba o no, pero yo cerré finalmente. Ángel García, que él estuvo anoche. Sofía Sánchez, Grecia Hernández, Gael Basurto, buenos días. Leonardo Durán, con tu buen Buenos días, profe. Buenos días. Juan José Rodríguez, Dulce Aguilar, Fernanda Martínez Bucio, Alitzel Gerardo, que ya platicamos, Luis Felipe Cortés Castro, buenos días. Buenos días. García, ¿qué tal, señorita? Buenos días. Brenda Ortiz, allá en Mexiclán, iba a decir, no, en San Juan Raya. García Tirado Mayra, Hernández Avelino, debe ser, no sé si es Avelino, pero supongo que sí. Mariana Rodríguez, bueno, les manda saludos Juan José Rodríguez para todos. Buenos días. Alejandra Marcial, perdón. Alejandra Marcial. Bianca Sachel, también estuvo ayer, se incorporó. Buenos días. Carla Carranza. Y, bueno, falta, todavía ya hay otra página más. Entonces, si no los menciono, disculpen, pero trataré. Carlos García, buenos días. Naomi Gómez, Noemí Mejía. Una de ellas es Naomi, la otra compañera es Noemí. Stephanie Degante, Raquel Mercado, Jennifer Ortiz, Sandra Roblero, Johan Barriga, Tania Ruiz, Valeria Díaz, Susan Martínez, Celsin Rayón, Lisbeth Saucedo, Joalan Romero. ¿Qué es eso? Es un dinosaurio en una tienda. Órale, yo pensé que ya no existían. José Quiñones, Abril Contreras, Juan José Rodríguez Rosas, Esteban Mejía, órale, también, qué locos. Roberto Quijano y Diana Manso y todos los que mencioné. Regresamos y ya, habiéndome permitido la palabra una vez más. Saludo, buenos días, profe y compañeros, claro que sí, Juan José Rodríguez para todos. Buenos días, profe. Gracias, señorita Grecia, discúlpame que no te había mencionado, pero ya, con mucho gusto. ¿Cómo estuvo su fin de semana, profe? El fin de semana trabajando, no sé qué hacer, a ver, no, lo disfruté, como no, yendo a comer rico, como no, claro que sí, no, todo bien, gracias a Dios, por tanto de vivir los días intensos, porque pues no me queda de otra, ya los días son contados, por eso los invito a que ustedes no dejen pasar ningún día pensando que estamos vivos y que tenemos que hacer cosas, o que al menos lo que hagamos lo tenemos que hacer conscientes de que estamos aquí en este mundo natural. Por cierto, el día de ayer, pues ya ven que hubo un eclipse solar allá en el cono sur, y bueno, espero que ustedes hayan visto al menos las noticias, pero como eventos son fabulosísimos, fabulosísimos. Muchas gracias, claro que sí, y les deseo que tengan pues próximas vacaciones de fin de año y los disfrutemos. Yo iba a hacer, tengo programado una cirugía, no porque esté enfermo, pero sí para mantener mi condición de vida agradable, pero me mandaron un recado de que tenía que enviar a su vez información más reciente y eso me va a frenar. A lo mejor la suspendo y ni modo, me lo voy a tener que quedar aquí comiéndome mis romeritos yo aquí solito, pero brindando por todos ustedes y toda la humanidad. El comunicado que también ya les hice hacer llegar ayer, lo leo rápidamente porque es la información. Hagan de cuenta, llego al salón, ¿qué pasó aquí? Llegamos al salón, ya nos saludamos y entonces utilizo el pizarrón y pongo en el pizarrón esta información. No toda, pero por lo menos la fecha y lo que se va a hacer durante el día. Entonces, como el 15 de diciembre, que es el día de hoy, quincena,
dirigido a los grupos de Geología BA05A y B, su servidor Alberto Pérez Rojas. El horario que ya lo sabemos, tanto de teoría como el laboratorio, ahí se recalca. Y esta es la semana 2. No olviden, nosotros iniciamos semanas los martes. El lunes, o sea, ayer, que ya tuvimos clase, es el cierre de la semana anterior. Para nosotros, todo el grupo que estamos aquí presentes, hoy iniciamos la semana. Y esta es la 2. Y los saludo atentamente, señoritas jóvenes. Atención a nuestros nuevos alumnos de reciente incorporación al curso de Geología. Me presento, Alberto Pérez Rojas, profesor titular del Departamento de Hidrobiología en la División de Ciencias Biológicas de la Salud. Bien, deseo se encuentren ustedes muy bien a la par de sus seres queridos. Luego eso no es solamente son palabras, sino son digamos, con palabras salidas. Por cierto, también muchachos, no olviden que tenemos el apoyo de COSIP allí en la universidad, que a través de sus páginas, de sus teléfonos, cualquier orientación de carácter personal, psicológica, social, nos pueden ayudar y podemos acudir con ellos. Lo necesario es una consulta. La universidad, como miembros de la comunidad, nos brinda y son muy atentos en atención a cualquier situación que se nos pueda presentar, especialmente en estas fechas en donde empiezan los sentimientos a aflorar. Pero hay que ser fuertes y ante toda irregularidad o situación que estamos viviendo, tenemos que afrontar. Continuamos con las actividades programadas semanalmente. Los temas a tratar el día de hoy, 15 de diciembre y el 17 próximo, se refieren al amplio estudio de la geología como ciencia, en donde se tratan aspectos básicos de nuestro planeta Tierra como sistema. Ningún panorama de nuestro planeta estaría completo sin una breve reseña de su origen y evolución temprana. Esto lo vamos a ver tanto el viernes pasado como el día de ayer. Por eso aquí digo, visto esto. Recuerdo a ustedes que las presentaciones PowerPoint como método de enseñanza-aprendizaje tienen la finalidad de conducir la clase como se haría frente al grupo, exponiendo de una manera ilustrada los temas teóricos. Para dar cumplimiento a esto, se requiere de su participación y compromiso, estudiando con plena autonomía los temas impartidos, atendiendo las indicaciones sugeridas. Por último, revisen con atención las presentaciones. Procuren asimilar los conceptos. Investiguen sus dudas y resuelvan las preguntas de respuesta. En todo momento estaré al pendiente de las asesorías. Termino viendo que las actividades para los días, no, aquí ya la regué. 15, 17, septiembre. No, sí, ya estaba queriéndome ir de fiestas patrias. Serán. Ya quería echar el grito, profe. Ya ya lo di, pero ahí me quedé más bien en el grito. ¿Sí? No, ahora vamos a dar el canto de esperanza en la Nochebuena próxima. Bueno, ¿qué vamos a tener de actividades?
finalizar el tema Introducción a la Ciencia de la Tierra, que ya me estoy colgando aquí nada más divagando con ustedes, pero ya lo tengo que hacer. Y iniciar la presentación del interior de la Tierra y estructura y propiedades de la Tierra. Lectura, síntesis y respuestas a las preguntas de repaso que ya les voy a hacer llegar en esta semana 1 y 2. Esto es entonces, disculpando la fecha esta que dejé colgada, lo que vamos a hacer. También les hice llegar apenas anoche esta, digamos, PDF de un articulito que salió en una revista de divulgación general llamado Viaje, estudios sobre el núcleo terrestre, viaje al centro del planeta. Por sorprendente que parezca, sabemos todavía muy poco de las entrañas del único mundo en el que vivimos. Los últimos hallazgos revelan una historia turbulenta y en continua evolución. Bueno, este articulito se los acabo de enviar y entonces les pido de favor, lo lean. Ahí está. Para respaldar, desde luego, en gran medida, el tema segundo que vamos a ver el día de hoy. El PDF. Bueno, señorita Bianca, necesito que ingreses al famoso SIPI, al Sistema de Información Integral de Planeación de Iztapalapa, SIPI. Si tú ya te inscribiste, señorita Bianca Shael, entonces debe estar ahí. Y si no, pues mándame un correo a la brevedad en el WhatsApp del grupo que se llama Geología 20O. Mándame tu dirección de correo y a vueltas del mismo te envío lo que te haga falta por el momento, el programa y esta información que estamos aquí viendo. Entonces, no dejes de mandarme tu correo para poderlo responder. ¿Alguna otra pregunta, queridos jóvenes? Ok. Sí, ¿no? ¿Yael? No, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces... No, estaba checando del archivo que acaba de enviar. Muy bien. ¿Y sí está? ¿Ya lo ves, Yael? Sí, sí está. Bueno, correcto. Entonces ahí se los encargo, ¿sí? Mientras, vamos a finalizar este tema de introducción a la ciencia de la Tierra. Voy a minimizar aquí esto. Me quedo con Yael aquí en ventana, es el único que veo. Vamos. Mostrándoles rápidamente una visión de nuestro planeta Tierra. Esta imagen desde las profundidades espaciales fue captada por los astronautas del Apolo, me parece que, ya ni me acuerdo qué Apolo, pero fue el primero, parece que el 8, que salió por primera vez de la cara oscura de la Luna y admiró en el fondo del firmamento nuestro diminuto planeta Tierra. Esta visión, por primera vez desde las profundidades espaciales de nuestro planeta, pues vino a darnos una comprensión del papel de la Tierra en el espacio. Primeramente, se observó como un diminuto planeta vulnerable en las profundidades del negro abismo. Y esto vino a cambiar en gran medida nuestra mentalidad sobre el lugar en que vivimos. Por primera vez se estaba contemplando a la Tierra desde la Luna.
En la medida en que los astronautas se aproximaron a la Tierra, apreciaron su majestuosidad, las partes de las que está constituida, pero a diferencia de pensar que lo destacable en la Tierra son los continentes, no, resulta que los rasgos más llamativos apreciados desde el espacio de la Tierra son sus turbulentas nubes que envuelven a la misma y la inmensidad del océano global. Así entonces, de una manera sencilla, podemos mencionar que el ambiente físico terrestre está constituido por la atmósfera, que cada capa de gas vuelve a la Tierra, la hidrosfera, envoltura acuosa de la Tierra, y las tierras sólidas, las tierras firmes. Sin embargo, sin embargo, quiero decir que estas esferas o este ambiente físico de la Tierra no está aislada, sino forman todas ellas un sistema que así consideramos a nuestra Tierra. Es un sistema, pues es un grupo de cualquier tamaño de partes interactuantes que forman un todo complejo. De esta manera, la atmósfera se relaciona con la Tierra sólida, esta con la hidrosfera y la hidrosfera con la atmósfera y viceversa. Todas ellas interrelacionan, ¿sí? Al centro dependiente de todas y cada una de estas esferas, la biosfera, la totalidad de la vida en la Tierra. Aquí entonces entendemos cómo nuestro planeta es un articulado de partes ambientales, físicas, químicas, biológicas, donde cualquier perturbación a algunas de estos engranes verá reflejado en la Tierra. Un lugar en donde, estando parados ahí, podemos estar en contacto con estas esferas son las líneas de costa. Cuando estamos en una línea de costa, encontramos la interacción de la tierra sólida, de la hidrosfera, de la atmósfera y nosotros como parte de la biosfera. Fíjense, esto tan simple que seguramente lo hemos experimentado varias veces, y si no, los invito a que lo hagan ya en su momento. Lleguen ustedes a una línea de costa, que puede ser incluso también la de un lago, o de una laguna, pero vámonos al mar, que es a la línea costera. Y tenemos a la hidrosfera, el agua, el aire encima de nosotros, la atmósfera. Estamos fijos o estamos sobre las tierras sólidas y todo el conjunto de formas de vida. Estamos interactuando y es un lugar obvio de encuentro de todas ellas. Tan obvio que a veces simplemente lo pasamos de... como sistema Tierra, que hemos dicho un conjunto de partes interactuantes, un subsistema importantísimo, vital para nuestro planeta, nuestra vida y su funcionamiento es el ciclo del agua. ¿Sí? El agua de nuestro planeta está en un constante reciclado entre las 4 esferas terrestres. Ya la sabemos, de la hidrosfera hay evaporación que al condensarse en la atmósfera precipita y regresa en forma de lluvia o de nieve o de cualquier forma de agua a la tierra misma, y esta pues es captada en parte por la biosfera, almacenada momentáneamente, escurrida superficialmente, filtrada y movida subterráneamente, y retorna nuevamente por
o evaporación nuevamente para regresar a este ciclo. Es uno de los tantos ejemplos de sistemas naturales de los que está conformada la Tierra. Pero nosotros como entes universitarios que estamos formándonos en las ciencias naturales, es fundamental tener este conocimiento para poder integrarlo con todas las demás partes. Y que esto tan sencillo que lo hemos visto desde la primaria, incluso secundaria, no se diga, ahora también hay más en las profesiones en que ustedes se encuentran, queridos jóvenes. Bueno, características generales, hidrosfera, el océano global, como lo tenemos ahí. A la Tierra muchas veces se les denomina planeta azul, porque el agua es más que cualquier otra cosa lo que hace a nuestro planeta único. El océano global es el rasgo más destacado de la hidrosfera, que incluye también el agua dulce en continuo movimiento, ¿sí? La hidrosfera contiene agua salada y agua dulce, toda, pero en continuo movimiento. Esa es la característica de la hidrosfera, en continuo movimiento. La atmósfera es una capa gaseosa muy delgada en comparación con el diámetro de la Tierra. Proporciona el aire que respiramos, nos protege del intenso calor y de las peligrosas radiaciones ultravioletas. De hecho, los continuos intercambios de energía que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre, entre la atmósfera y el espacio abierto, son causantes de los efectos de los climas, gran variedad de climas. Si la Tierra, como la Luna, no tuviera atmósfera, nuestro planeta no solo carecería de vida, además no actuarían muchos de los procesos que en la superficie terrestre tienen lugar. La litosfera, la tierra sólida, también llamada geósfera. Bueno, por debajo de la atmósfera y por debajo de los océanos se encuentra la tierra sólida. Y esta concentra los accidentes geográficos superficiales más accesibles, más destacados. Continentes, cuencas oceánicas y dentro de ellas, pues, los relieves que en ellas. Es un relieve, es una forma de terreno, una forma construida por los múltiples procesos geológicos que iremos desglosando con avance del programa. Espera. Concentrada cerca de la superficie en una zona que se extiende desde el suelo oceánico hasta varios kilómetros de atmósfera. Bueno, esta es una curva de la superficie de la Tierra, una curva ipsográfica que muestra el porcentaje de área de las tierras digamos, de la superficie terrestre, ¿sí? Desde las elevaciones mayores, o desde la elevación mayor, el monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, hasta las profundidades mayores en el fondo marino, la fosa de las Marianas, más de 11.000 metros de profundidad. Se observa una clara dualidad, o sea, dos grandes, digamos, partes de la curva, ¿sí? Una de las tierras emergidas y otra de las tierras sumergidas. El nivel del mar es nuestro nivel de referencia. Seguramente lo conocemos, pero debo mencionar, el nivel del mar es una de las cotas o de las variables de coordenadas geográficas básicas. El nivel del mar nos dice ahí para arriba las alturas, de ahí para abajo las profundidades, indudablemente, ¿no? Bueno, entonces tenemos por arriba el nivel del mar, tierras emergidas que promedian, nada más promedian
840 metros sobre el nivel del mar y representan el 29% de la superficie terrestre. Entre tanto, las superficies, la superficie más extensa de la Tierra, el resto del 31% prácticamente, se encuentra promediando una profundidad de 3.900 metros, 3.900, 4.000 metros, ¿sí? Estas son las más comunes, las profundidades mayores, así como las alturas mayores, representan porcentajes de tierra pocas, digamos, no en gran porcentaje. Este esquema muestra por aquí una cantidad, aprecien el 3.0 G sobre C al cubo, 3.0 gramos sobre centímetro cuadrado. La relación masa sobre volumen nos da la densidad promedio de las rocas que dicen estar aquí, 3.0 gramos sobre centímetro cúbico. Entre tanto, las rocas del continente pesan un poco menos, 2.7. Bueno, pues si la gravedad es una fuerza que atrae hacia el centro de la Tierra los materiales y entre más densos, más pesados, mayor profundidad alcanzan, entonces podríamos empezar a pensar que el hecho de que las rocas que forman los continentes tengan un promedio de intensidad 2.7 contra las rocas de los fondos oceánicos de 3, ¿por qué está esto emergido y por qué está esto sumergido? A ver, un balance isostático, o sea, como una balanza, lo que pesa más se va para abajo, lo que pesa menos se va para arriba. Y entonces tenemos así los continentes arriba y las cuencas oceánicas abajo. Y empieza a haber una distribución de densidad con la profundidad. Esto nos lleva a una teoría llamada de la isostasia, cuyo principio se basa en la boyanza. Y la teoría de la isostasia, el griego iso y stasis, que significa inmovilidad, equilibrio, es un estado de equilibrio hidrostático que se daría a cierta profundidad en la Tierra. A esa profundidad se le llama de compensación. Un ejemplo muy sencillo es el que de boyanza, es este caso del carguero vacío, un buque carguero vacío. Indudablemente que su nivel de flotación es mucho mayor, se eleva, pero ese mismo carguero, llénenlo con mayor peso, densidad, entonces se hunde, ¿verdad? Y al hundirse va a desplazar el agua que va a moverse lateralmente y va a salir ¿en dónde? En este punto, empujando al carguero vacío y así lo va a mantener en un estado de equilibrio entre todos ellos. El mismo sitio, el mismo ejemplo de boyancia y de equilibrio isostático se establece aquí en la Antártida, continente cubierto con hielo, o a veces no tanto. Cuando no está cubierto con hielo, observen ustedes su topografía, formas del terreno, emergida con respecto al nivel del mar, que es esta proyección. Ahora, cúbranlo de hielo y obviamente el hielo carga y hunde el terreno, lo hunde lentamente, pero lo hunde. Y entonces, de esta manera, muchos terrenos que estaban acá anteriormente emergidos, ahora quedan por debajo del nivel del mar. Así se da entonces un hundimiento que, como Arquímedes, tendrá que recompensarse en otro sitio subiendo. Y esto lo podemos establecer entre continentes y cuencas oceánicas. Piensen en un balance que se da entre continentes y océanos. Los continentes pesan menos, las cuencas oceánicas pesan más, y entonces, a pesar de que las montañas, bueno, ya eso lo vemos después. ¿Qué tenemos como principales características de los continentes y de las cuencas oceánicas? Me voy a ir rápido, aunque si tienen duda, por favor, anótenla y me marcan, sí, por favor. Pero para simplemente destacar los rasgos, recuerden que este es un tema introductorio y es una revisión de todos los temas que vamos a ver
desglosando a lo largo del trimestre. Por consiguiente me voy un poquito rápido también, en parte por el tiempo que me... Pero ¿cuáles son las principales características que debemos destacar en los continentes o sobre los continentes y en las cuencas oceánicas? Imagínense, las cuencas oceánicas, pues, ¿qué hay allá abajo? Pues hay que quitar el agua para ver qué es lo que hay allá abajo. Entonces veamos. Con relación a los continentes, los rasgos principales de relieve son los cinturones montañosos que se extienden a lo largo de la Tierra, los cinturones montañosos de formación de montañas, los cinturones activos de formación de montañas, que son todos estos que están en café, como en el continente americano, circundando la cuenca del Océano Pacífico, la cordillera de los Andes, toda la cordillera centroamericana, toda la cordillera norteamericana, y luego sale para acá, digamos, Asia, y termina por acá, por Indonesia. Ese es uno de los primeros cinturones montañosos. Otro se extiende a la mitad de acá entre África y Europa, todo lo que son los Alpes y los Agros y las montañas que terminan acá en los Himalaya y luego voltean para unirse en Indonesia con el cinturón anterior. Muchos de estos lugares son activos. ¿Qué quiere decir? Que hoy mismo estamos viendo procesos de formación de montañas ahí. La Tierra se está moviendo, se está ajustando, ya sea porque tenga actividad volcánica y de repente surjan volcanes nuevos por acá o por acá o por todos estos lugares, ¿sí? O que también se están doblando aquí las rocas sedimentarias como consecuencia de la compresión a la que están sometidos y se estén doblando y empujando hacia arriba. Aquí todas estas áreas, ahorita, quiero decir, geológicamente, son muy activos, son los lugares más activos de la Tierra. En cambio, lugares inactivos ya no tienen esa severidad de moverse, de producir volcanes, de generar montañas o de que haya temblores. No los hay, es inactivo. Son estas regiones que se les llaman escudos, como el escudo brasileño, con el escudo del Orinoco, el escudo canadiense, toda esta área que está en estos colores, el escudo de Groenlandia, el escudo báltico, el de Angara más chiquito, el africano, vean ustedes, tremendo escudo de los lugares más antiguos de que la Tierra tiene, aquí se encuentran, al igual que en Canadá también. El australiano, el indio, son las regiones más antiguas y que ya no tienen esa actividad geológica. Recuerden que estamos en geología y en geología tenemos que empezar a hablar, entender que la Tierra es dinámica desde que existe hasta quién sabe cuándo, hasta que por lo menos la estrella solar y el calor interno de la Tierra se disipen, cosa que va por lo menos otros 5.000 millones de años más, por lo menos. Entonces la Tierra va a seguir y va a seguir así, convulsionándose de repente más o de repente menos, pero es dinámica. Entonces, cuando hablamos de geología dinámica, decimos, estas son zonas activas. Ahí se puede presentar sismos, volcanes, montañas que se elevan o se hunden, se rompen las rocas. Inactivas son zonas quietas, estables, rocosas, cristalinas, y en donde al menos en los últimos 100 millones de años no ha habido algo brusco como tectónicamente se habla. Así entonces, miren, aquí está en este mapamundi que lo voy a estar viendo en algunas diapositivas posteriores. Muy interesante aquí este mapamundi, me gusta mucho porque presenta muchas zonas importantes, muchos rasgos importantes.
Aquí están las cadenas alpinas, el cinturón euroasiático indonésico, mostrado por estas delgaditas líneas verdes, estas que vienen desde acá en las montañas altas, los Alpes europeos, todo esto, luego por Sagros, por los Himalayas, doblan y se unen aquí en Indonesia. Ese es uno, el cinturón euroasiático indonésico. Y el otro, el que les acabo de mencionar, el cinturón circumpacífico de los Andes, que viene aquí delgadito, es la línea verde que está aquí, el cinturón, digamos, la, la cadena volcánica y montañosa de Centroamérica, la Norteamérica, que pasa aquí por México, desde luego, todo esto, y se une por acá con todo ello. Ese es el cinturón circumpacífico porque está alrededor de toda esta cuencota del Océano Pacífico, activísimo, activísimo, todos los días hay manifestaciones de movilidad en algunos de los lugares que se están aquí pasando el cursor en la Tierra. Todo esto no se diga por acá. Y también el cinturón euroasiático indonésico, también mucho de ello. Las otras regiones ya más alejadas empiezan a ser un poco más tranquilas. Esto en continente. Al rato vemos acá en el océano qué está pasando. Dentro del océano tenemos estos rasgos tan notables acá en el fondo oceánico. Todos estos también son cordilleras, pero estas cordilleras están distribuyéndose sobre el fondo oceánico, a la mitad del Atlántico, a la mitad del Índico y hacia la parte oriental del Océano Pacífico. ¡Pum! Estas vamos a hablar entonces de las provincias marginales, provincias marginales marinas o continentales marinas y las oceánicas. Ahora, ¿cuál es el verdadero límite, muchachos? El verdadero límite geológico es lo que marca realmente no la geografía, sino la geología, entre los continentes y las cuencas oceánicas. ¿Cuál es el nivel que debemos considerar? Pues el nivel que debemos considerar es el borde de la plataforma continental. ¿Y qué es la plataforma continental? Pues el continente ligeramente cubierto por el mar. Se proyecta el continente hacia el mar y luego el mar la cubre por parte y digamos hasta donde termine esa plataforma continental es como a una profundidad de 900 metros. De ahí para adentro empieza el dominio oceánico. Esta línea AB, que dice aquí es una sección. ¿Qué es esto, jóvenes? Es una línea dibujada transversalmente del continente sudamericano a Sudáfrica, pasando por la mitad, pasando por todo lo que es el ancho del Atlántico Sur. ¿Están de acuerdo? Es una línea. Pero yo lo que quiero ver con esta línea es cómo está un corte transversal o vertical. Yo lo quiero ver en vertical para ver cuál es la configuración, así como la curva isográfica que les puse hace un ratito de toda la superficie terrestre, ahora la voy a ver nada más de este segmento. Y ese segmento proyectado es lo que viene a continuación. Es esta la sección, digamos, esto es lo que veríamos o lo que vemos, mejor dicho, en el fondo del Atlántico Sur, entre el continente americano y el continente africano, ¿sí? Como ven ustedes, empezamos de A, que está a la izquierda, a B, ¿sí? De un continente a otro. Esta es la parte continental emergida, pero vean ustedes que el continente de repente se cubre en parte por el agua, mar. Entonces, a esa parte sumergida, ligeramente inclinada hacia el mar, se le llama plataforma continental. Pero es continente. ¿Cuál es el borde entonces o límite entre las provincias marinas? Esta profundidad que se le llama la profundidad del talud continental, que está más o menos a 900 metros de profundidad. De ahí en adelante empieza a bajar la pendiente, ¿sí? Y entramos a las profundidades abisales, las llanuras abisales extensísimas. Y luego, curiosamente,
como que a la mitad del Atlántico empieza a subir el terreno en una cadena montañosa que está cubierta por el mar, y en su parte central esa cadena montañosa está abierta, está rota, quebrada, como una herida así abierta, que de la piel se le abre a uno la piel. ¿Y qué pasa? Pues no sale sangre, por ahí sale magma del interior de la Tierra. Y luego, pues esta topografía que acabo de mencionar se repite de manera simétrica hasta el otro borde. ¿Sí? Así que entonces, esta es una cuenca oceánica con elementos simétricos a partir de este eje central llamado reef. Bueno, si nos echamos un viaje al interior de la Tierra, que al rato hasta les voy a poner una música alusiva al tema del viaje al interior de la Tierra, vemos entonces un corte transversal. Este es un corte transversal así a lo ancho, largo, de las partes internas que presenta la Tierra. Un núcleo interno, un núcleo externo, un grueso manto rocoso y una delgada capa llamada corteza por el momento. Ahora, estas ondas o estas líneas que están aquí, que de repente se reflejan, se refractan o que pasan a través de los materiales con refracciones, ¿sí? Son ondas sísmicas que se generan desde la superficie, probablemente por un temblor de tierra, pero que permitió que sus ondas sísmicas viajaran al interior, y como sufren estas reflexiones a determinadas profundidades, entonces esto ha permitido saber a qué profundidad están los cambios entre una composición de un material y los otros. De esta manera, las discontinuidades que vemos entre un material y otro, nos ha permitido marcar, estoy hablando, no porque lo haga, sino porque es ya la geología, el conocimiento geológico nos ha permitido conocer cuál es la estructura interna de la Tierra, la geofísica, cosmología, muchachos. Y entonces, este es otro corte interno de la Tierra, en donde aparece lo que mencionaba, el radio terrestre. El radio terrestre, pues, sumamos el 1216 del radio del núcleo interno, más 2270 del espesor del núcleo externo, más 2900 del grosor del manto terrestre y la corteza terrestre delgadita de 5 a 70 kilómetros, nos da algo así como 6,374 kilómetros, 6,374. Este de la derecha es un corte en donde vemos las capas composicionalmente, como ya lo vimos en la clase del viernes y ayer, y lo voy a repetir, en un núcleo constituido por aleaciones metálicos, en un manto constituido por silicatos homogéneos y una corteza terrestre con silicatos heterogéneos. Y del otro lado, las capas que aquí aparecen mecánicamente. Mecánicamente quiere decir el cómo se comporta cada una de estas regiones internas ante los esfuerzos, ante la propagación de la energía a través de ellos. ¿Son rígidos? ¿Son elásticos? ¿Son fluidos? Entonces, mecánicamente, ¿cómo están las características de estos materiales? Bueno, resulta entonces que el núcleo tiene una parte sólida y otra parte líquida. El manto tiene un manto inferior sólido, pero en la parte superior del manto hay una capa caliente, muy caliente, que prácticamente alcanza un estado de fluidez, de movilidad, llamada astenosfera, y que todavía una parte superior del manto es rígido, sólido. Junto esa parte con las diminutas delgadas de corteza constituyen la litosfera.
Y acá arriba la podemos ver mucho mejor. En este esquema, en esta proyección, vemos que dentro del manto hay una capa, en el manto superior hay una capa caliente, por esto lo rojo que está aquí, como de 100 kilómetros de espesor, llamada astenosfera. Es una capa tan caliente que es capaz de fluir, o sea, de moverse, y sostiene a una gruesa capa rígida y sólida llamada litosfera continental, litosfera oceánica. Recuerden que esto pesa menos que todo lo que empieza a ver abajo, o sea, hay un sistema de flujo. Pero el hecho de que esta litosfera sea rígida y sólida y pese menos descansando sobre un manto rocoso más denso y caliente, se hace que esto sufra deformaciones, sufra movimientos, se vaya hacia arriba, se vaya hacia abajo, se desplace hacia los lados y se encuentre contra otro. Y entonces tenemos las dinámicas de las placas tectónicas gracias a la configuración de la estructura interna de la Tierra. Por último, como ejemplo de un subsistema más como el que dijimos, el de la hidrosfera, no, el ciclo hidrológico, quiero decir, también tenemos este otro, el ciclo de la roca. Es algo que en geología es fundamental que tenemos que ver, que no se van a poder escapar, que yo les hable de minerales y de roca, porque es el punto de atención en donde la geología ve, comprueba lo que es la Tierra. El ciclo. Las rocas de la Tierra están en una constante transformación. Simple y sencillamente como consecuencia de las leyes de la termodinámica. En el más simple de todos. La materia no se destruye simplemente se está transformando. ¿Y con qué se transforma? Con energía. Entonces, ¿cuál es la energía predominante de la Tierra en el interior? El calor. Y el calor puede llegar a fundir a la roca y generar el magma, materia prima. Ese magma, pues ya una vez expuesto o formado, empieza a enfriarse, se empieza a enfriar muy lentamente en el interior o muy rápidamente en el exterior, se solidifica y todos esos con ese caldo químico del cual está constituido el magma, vamos a decirle así, se congela y el resultado de esa congelación no es un hielo, son rocas, son minerales que aquí están. Ahora, estas rocas expuestas a la intemperie, ¿qué es la intemperie? Pues el exterior, ¿verdad? ¿Y qué hay en la intemperie? Todos los agentes meteóricos, ¿verdad? Hidrósfera, organismos vivos. Entonces, las inclemencias de todo esto meteoriza, o sea, descompone y desgasta la roca. Y conforme las vas descomponiendo, todos sus residuos, productos de la meteorización, son arrancados, transportados y finalmente depositados en las partes bajas en forma de partículas sueltas o de compuestos químicos, y a eso les llamamos sedimentos. Sedimentos que están en la superficie de la Tierra, pero en la medida en que estos sedimentos son cubiertos por otros, cubiertos por otros, cubiertos por otros, y los de abajo están sufriendo los efectos de la compactación, de la presión, se compactan. Y luego, si son alimentados por fluidos químicos que llevan consigo sustancias disueltas, las dejan esas sustancias entre los diminutos poros de los granos y las envuelve, los pega, los cementa. Y todo esto, compactación y cementación, produce el endurecimiento, la fabricación de nuevas rocas. Y esas rocas son las rocas sedimentarias. Están básicamente formadas por... Y estas capas, pues pueden seguir su camino más abajo, más sepultadas, en donde el calor y la presión de las profundidades son mayores. Entonces se transforman a un nuevo conjunto de rocas llamadas metamórficas
y si logran alcanzar el punto de fusión, regresan al magma y otra vez pueden cristalizar rocas ígneas. Ahora, lo que sí hay que explicar ya para terminar es de que estas rocas cristalizadas del magma no necesariamente tienen que llegar tienen que hacer toda esta vuelta externa. Pueden llegar a, sobre todo las rocas que se formaron a profundidad, a metamorfizarse, a metamorfosearse debido al calor y la presión. Y entonces de rocas ígneas pasan a metamórficas. Rápido. O las mismas rocas metamórficas que se formaron a profundidad, pero que ahora están expuestas a la intemperie, como es esta fotografía que tenemos aquí. Estas rocas se formaron a profundidad, mucha profundidad, a juzgar por este doblez tan fuerte que tienen estas rocas. Vean cómo están como chicle, y estas y son sólidos. Pero vean ustedes las fuerzas y las temperaturas que debieron existir para haberle dado este carácter fluido, ¿no? Como aquí. Bueno, cuando estas rocas están expuestas a la meteorización, entonces empiezan a erosionar, a descomponer y a producir sedimentos. Y entonces pueden regresar acá. Las mismas rocas sedimentarias no tienen que ir a hacer toda esta vueltezota para formarse nuevamente. Estas, como las que están aquí expuestas en el Gran Cañón, están sujetas a la intemperie y de aquí se están produciendo por meteorización nuevos sedimentos que regresarán otra vez a formar rocas sedimentarias, o sea, se dan estos ciclos. Esa es la Tierra, muchachos. Este es el resumen de la Tierra como sistema. Cortes transversales en donde vemos, por un lado, el flujo de calor proveniente desde las fuentes de la astenosfera. Ese calor seguramente se produce por el decaimiento radiactivo. La radiactividad es digamos, el motor de generación de calor mayor en la Tierra. Es el combustible que pone en caliente a la Tierra y entonces la materia se mueve. Caliente, la materia mueve. Entonces, hay corrientes de convección que traen o llevan material caliente desde las profundidades hacia el exterior para enfriarlas. Y entonces, este empuje ascendente del magma logra romper a la litósfera en su parte más delgada, la abre en dos porque ya la rompió y el empuje la hace expander para un lado y para el otro lado. En el otro extremo de este punto se da la convergencia entre este camino que viene a la derecha y todo este bloquezote de continente contra el cual colisiona todo esto. El gran choque que se da entre esta masa y esta otra continental hace que la más densa y más delgada, que es esto que estoy señalando, se hunda y sea llevado a profundidades mediante el mecanismo de subducción, y la corteza que era fría y rígida, a profundidad se empieza a fundir nuevamente y empieza a producir magmas que ascienden porque son más ligeros, flotan, porque el material caliente es menos denso que el material frío, que es más denso. Entonces empieza a subir, y en su camino pues empieza a enfriar, a cristalizar y origina las grandes rocas plutónicas o rocas ígneas de origen profundo. Y una pequeña parte del magma logra alcanzar la superficie, fíjense nada más, a través de los conductos que originan a través del vulcanismo, de la erupción volcánica, magmas o lavas que salen a la superficie, expulsión de materiales piroclásticos como los que el Popocatépetl, ahora hoy no trajo la fumarola, pero frecuentemente lo hace, expulsan la superficie y originan las rocas volcánicas o las rocas ígneas extrusivas. Y ya se originaron estas rocas, luego estas se empiezan a meteorizar. ¿Y por qué se empiezan a meteorizar? Porque tenemos la otra fuente de energía. Así como les dije, el calor interno, una fuente de energía, la externa es el sol,
el sol, nuestra estrella solar, que todos los días hay que darle gracia cuando la vemos, porque es nuestra fuente de energía que nos transmite desde el espacio por radiaciones recibidas la atmósfera y luego los intercambios con el océano genera el ciclo hidrológico, los climas en general. Y dentro de los climas, pues hay agua, hay temperatura, hay humedad, hay nubosidad y llueve y da vida a los continentes, a las tierras. Y todo esto intemperiza, erosiona y desgasta y los materiales bajan por gravedad y son acumulados en las partes bajas y ahí se empiezan a litificar, se empiezan a formar nuevas rocas. Pero estas rocas son llevadas para acá y entonces son transformadas a metamórficas o a rocas ígneas y todo esto está todos los días operando, muchachos. Esto es la Tierra dinámica. Aquí concluimos. Al centro, ubíquense, al centro que tenemos la superficie terrestre, el lugar en donde vivimos, los sitios donde llevamos a cabo nuestras actividades y de ella esta superficie nos da todos los elementos necesarios para sobrevivir como sociedad, como humanidad. Bueno, pero esta superficie es el producto de dos grandes fuerzas, unas fuerzas o ciclos geológicos internos que provienen del interior debido al calor interno, hace que la materia se mueva y conduzca al movimiento en general de la tectónica de placas, o sea, las grandes losas superficiales que se mueven y al chocar y producir, digamos, al moverse, producen los procesos endógenos, dentro, los procesos endógenos, como cuáles, los tectónicos, movimientos de ascenso, descenso, de deformación de la corteza, formaciones de montañas, vulcanismo, sismicidad, todo lo que ustedes gusten y manden de grandes energías, es el ciclo tectónico proveniente del interior. Y las rocas, que como ya dijimos, nos mueven a todas ellas. Pero por el otro, la superficie terrestre, que fue construida por todo esto, está siendo desgastada por la energía solar que nos lleva a los climas. Y los climas generan procesos exógenos, fuera. Agua, el agua, motor vital. ¿Sí? Entonces, todo esto son los sistemas terrestres. El resultado es la superficie terrestre. Hasta ahí lo dejo. Voy a dejar de compartir. Regreso con ustedes. No olviden que van a tener todas estas presentaciones tarde o temprano. No. 9:09, 9:10. Estoy estrenando 9:10. Estoy estrenando telefonito porque me descompuso apenas el domingo. Y bueno, afortunadamente, hoy ya tengo gente. Buen día, profe, lo que tienen, los que tienen clase con usted los martes, ¿cuál será el ID de Zoom? Híjole. Pero ya le mandaron, ¿verdad? El ID. Gracias. Son los mismos, ¿eh? La dirección son las mismas, son recurrentes. Entonces, todos los días son las mismas. ¿Y quién más me está mandando? No, estos ya son los vecinos que no dejan de estarse hablando. ¿Algún comentario al respecto, muchachos? ¿Cómo ven? Qué interesante saber que ya vimos cómo se generó, de dónde viene, del el mismísimo universo y el sistema solar, y ahora ya tenemos aquí cuáles son sus rasgos más destacados de los continentes y las cuencas oceánicas y del relieve.
es el producto de lo que está, de la energía que está acá adentro y de la energía que tengo aquí. Eso es, hay que darle, como no vemos el interior y el exterior sí, el sol, pues hay que darle gracias al sol. De que gracias a ellos estamos aquí vivos. Digo, no lo pasen desapercibidos, no crean que maestro, no, no, no. Con el tiempo se darán cuenta. Entonces, tenemos casi un poco, 50 minutos, muchachos. ¿Me permiten iniciar el siguiente capítulo? Ok. Sí. Sí, maestro. Muchas gracias. Sí, pero Ok, aguanten, aguanten. Voy a compartir nuevamente. De fondo. como que estamos en Star Wars, ¿no? Como que una película del Santos. Ah, no tanto, sí. Contra las momias de Guanajuato. Bueno, disculpen las payasadas, pero pues estamos aquí entre jóvenes y pues se aprecia. Esto es la introducción al interior de la Tierra para aventarnos ahora un clavado hacia esos abismos, presentando la estructura y las propiedades físicas de la Tierra. Vámonos al interior, la sismología, parte 1. Largo el tema, son largos, tanto la parte 1 como la parte 2, pero bueno, yo trataré de seleccionar las diapositivas o los temas que nos puedan ser más útiles para ustedes, porque a veces este tema yo lo abordo con otros colegas, digamos, donde creo que esa información les puede ser de utilidad, probablemente no tanto más como en las ciencias biológicas, hidrológicas. Entonces, aquí tenemos el contenido. Sondeo del interior de la Tierra. ¿Es un sondeo? Pues es una prospección hacia el interior de la Tierra. Las ondas sísmicas son una de las maneras de sondear el interior, nos revela la estructura de la Tierra. Pero no es la única. Hay varios métodos de exploración, entre ellos, la sismología es el más valioso, pero hay muchos métodos que pueden ser de utilidad para conocer el interior de la Tierra. Toda vez que esto no es posible hacerlo directamente. Y entonces la estructura básica de la Tierra es una corteza terrestre, es un manto terrestre y es un núcleo. Ahora, como se ya ha enfatizado, la Tierra es una máquina térmica. Sí, es verdaderamente un combustible. Afortunadamente ya mucho de esa energía ya no es como en los albores de la Tierra, ¿verdad? Como convulsionó y prácticamente la fundió totalmente. La fundió que permitió que se graduaran las capas conforme a la gravedad, los metales más densos en el centro y los más ligeros flotando. El interior de la Tierra está justo debajo de nosotros.
Sin embargo, su acceso directo continúa siendo muy limitado. Aquí tenemos un corte como de barquillo de helado, bien rico, que nos muestra el radio terrestre, 6.378 kilómetros, 6.378 kilómetros el radio terrestre. Los sondeos perforados en la corteza en busca de petróleo, gas y otros recursos naturales solo alcanzan los primeros 7 kilómetros de un radio que comprende 6.378 kilómetros. Sí, las profundidades mayores de donde están los recursos naturales están por ahí de más, digamos, cuando muchos 7 kilómetros. Con respecto a 6.378, pues no, pues son poco, muy poco. Incluso el sondeo en la península de Kola, en Rusia, solo ha penetrado 12.2 kilómetros. Este es un pozo, bueno, aquí lo voy a poner. Este es el Kola Super Deep Borehole, el agujero artificial más profundo de la Tierra y el punto más hondo excavado por el hombre. La perforación de 12.2 kilómetros es tan profunda que la gente jura que... Ay, no alcanzo a leer ahí, me tapa algo. ¿Qué dice? ¿Me ayudan a leer? Dice que puedes escuchar los gritos de las almas torturadas del infierno. Ay, no lo hubieras leído así tan fuerte, ya me asustó. Es tan profunda, la perforación de 12.2 kilómetros es tan profunda que la gente del lugar jura que puede escuchar los gritos de las almas torturadas del infierno. Ándele, fíjense nada más, por eso la música nos lleva al interior del planeta. Journey to the Center of the Earth. Julio Verne. ¿Cómo nos conocen a Rick Wakeman? Quien me diga que conoce a Rick Wakeman, ya lo ha escuchado, ya casi que ya probó, pero hay que probar. Aunque la actividad volcánica, ahora ubíquense, estamos en esos fenómenos endógenos. Aunque la actividad volcánica se considera una ventana al interior de la Tierra, porque hace ascender los materiales desde abajo, permite solo una oleada o una ojeada a los 200 kilómetros más externos de nuestro planeta. Sí, miren, este corte transversal, que aparentemente no tenía escala, pero yo ya se los puse, observen por favor, a la izquierda, tenemos de flecha a flecha, de 30 a 80 kilómetros, puede medir todo esto, 30 a 80 kilómetros. Tenemos la referencia de cuánto es un kilómetro, ¿verdad? Bueno, entonces, piensen que entre la corteza superior y la capa sedimentaria, la corteza continental, la corteza oceánica, hay unos 80 kilómetros cuando mucho. Ahora, por acá tenemos más profundidad de la corteza y la astenosfera. Hasta unos 250 kilómetros puede tener aquí. Aquí que tenemos una cámara profunda, o sea, un lugar en donde se pueden generar magmas profundos, otro intermedio y otro más somero. Incluso tenemos la posibilidad de que ascienda desde estas profundidades el material magmático y aquí se almacene o se genere una cámara magmática. Por consiguiente, cuando se produce una erupción volcánica, muchachos, cuando son arrojados estos materiales al exterior, pues nos está dando una prueba de lo que viene desde acá abajo, sea muy profundo o medio intermedio o somero, todo depende de uno, de otro lado. Nos está dando esta visión, ¿de acuerdo?
Híjole. No, pues yo creo que aquí, bueno, es que sí, hay una pregunta que sí tienen que ver. Estas son 4 situaciones A, B, C, D, 4 situaciones de formación de magmas bajo la corteza oceánica, o sea, bajo el piso oceánico. No es aquí es aquí hay puro mar, no hay continente, es puro mar. Estas 4 condiciones serían una situación normal en donde estas curvas que tenemos arriba marcan el incremento de la temperatura en grados Celsius. ¿Cuánto tenemos aquí? 500, 1000, 500, 2000 grados Celsius. Muy caliente. Y en esta otra, la profundidad Z en kilómetros. 100, 150 kilómetros. Si nosotros bajamos, veremos un incremento, sentiremos un incremento de la temperatura con la profundidad. A este incremento de la temperatura con la profundidad se le llama gradiente geotérmico. Es el incremento de la temperatura gradual con la profundidad en un orden de 10 grados Celsius por cada 100 metros. Así que vamos en estas condiciones normales incrementando la profundidad. La profundidad y la temperatura. El lado derecho está la curva de los sólidos. Quiere decir que por debajo de esta curva es líquido y por encima de ello es sólido. O sea, necesitamos temperaturas muy elevadas para lograr fundir más que estas, las rocas. Bajo los océanos, en un punto que ya les acabo de dar cuando terminé la presentación anterior, en las portales oceánicas tenemos el ascenso del material caliente con rojo, el magma, y entonces vemos el incremento de la temperatura en estas curvas de temperatura. Esta es la curva de 1200 grados Celsius, esta es la de 1400, y entonces aquí las temperaturas extremadamente elevadas prácticamente están aflorando, están muy cerca de la superficie, por lo tanto, la curva de temperatura, como ustedes ven aquí en este punto, se incrementa súbitamente sin necesidad de profundidad. Está aquí, alcanza 1200 grados, aquí prácticamente en la superficie. Por consiguiente, alcanza a la temperatura en algunos puntos para fundir la roca y formar magmas que salen por aquí. Este otro extremo, estamos hablando de una región de calor almacenado en el interior llamado punto caliente, pluma del manto o hot spot. Estas son regiones calientes que están ahí abajo y que gradualmente alcanzan a ascender como globos, bolsas de magmas, y estos alimentan los volcanes en el fondo marino formando islas volcánicas. Hagan de cuenta Hawái, las islas de Hawái son este caso. Bueno, pues aquí la temperatura que también tiene algo similar como la normal, gradiente geotérmico, y bueno, total que este es el comportamiento de las curvas de temperatura y de la curva de los sólidos líquidos. Y finalmente, en esta cuarta situación, tenemos lo que es el hundimiento de la placa oceánica que está siendo empujada desde acá, generada acá y empujada, y entonces aquí cuando se enfrenta contra la otra, se hunde una por debajo de la otra, y al alcanzar la temperatura adecuada a estas profundidades forman magmas, y entonces los magmas salen y forman las cordilleras volcánicas o las islas volcánicas en el Pacífico, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos la zona de subducción y también entonces el incremento de la temperatura con la profundidad, pero ahora vean ustedes las curvas de fusión entre los sólidos, porque además aquí hay que considerar que hay mucha agua y el agua
disminuye el punto de fusión. Como aquí se está metiendo mucha agua, se mezcla y el agua disminuye el punto de fusión, o sea, lo hace fundir más rápidamente y las rocas, por lo tanto, entonces se funden a temperaturas menores con la profundidad, porque acá abajo hay agua. Hay dos condiciones, esta con agua y esta sin agua. Es muy importante considerar la presencia de agua en los sistemas de todo ello. Bueno, ya aquí ya lo estoy bombardeando, muchachos, con los niveles de geología física básica. Afortunadamente, los geólogos han aprendido mucho sobre la composición y estructuras de la Tierra a través de modelos de computador, como tenemos aquí a la izquierda, por medio también de experimentos en laboratorio a altas presiones. Y también han aprendido mucho los geólogos por la caída de meteoritos. Ya sea modelos de computador, experimentos en laboratorio a altas presiones y temperaturas, y la caída de meteoritos han ayudado mucho a aprender sobre la composición y estructura interna de la Tierra. Unos meteoritos que acaban de caer. Bueno, este meteorito no impactó suelo mexicano, fíjense, esto también fue no hace mucho. O la lluvia de estrellas que acaba de ser ayer también. Desde luego que aquí, pues, difícilmente lo vemos, tendríamos que haber salido al exterior para no tener luz de contaminación y una atmósfera también limpia. Meteoritos que se ven, salen nada más cómo estallan y bueno, cómo pasan la atmósfera. Además, se ha obtenido información a través del estudio de ondas sísmicas. Ya lo decíamos, estas son zonas de ondas incidentes, luego las ondas reflejadas, registradas, y esto nos dan idea de lo que hay en el subsuelo. Pero también, cuando se hicieron las explosiones nucleares, también ayudaron mucho a entender la estructura. Luego que esto, imagínense qué tremenda cantidad de energía liberada movía la Tierra, pero la movía casi que entera. Entonces, pues los geofísicos aprovechaban estos, a veces ni les avisaban, ¿verdad? Porque eran pruebas clandestinas en las explosiones nucleares, pero servían para detectar el comportamiento de las ondas sísmicas a profundidad. Bueno, voy a ver la 9:30. Tenemos media hora todavía más. Aguanten, muchachos. Métodos de estudio del interior de la Tierra. Rick Wakeman. Los métodos empleados para determinar la composición y estructura de la Tierra se clasifican en métodos directos y métodos indirectos. Estos son los empleados para determinar la composición y estructura de la Tierra. Directo e indirectos. Los directos se basan en la observación directa de los materiales que componen a la Tierra. Solo, por desgracia, proporcionan información de los primeros kilómetros, por lo cual es su aplicación muy limitada. Dentro de ellos, los más destacados son los análisis de las rocas existentes en la superficie. Es lo que hacemos, es lo que hace la geología. Va al exterior y estudia las rocas y estas nos indican mucho acerca del interior de la Tierra, desde el estudio de la muestra misma. Y los indirectos se basan en cálculos y deducciones obtenidos al estudiar las propiedades físicas y químicas que posee la Tierra. O sea, aquí se aplican las propiedades físicas y químicas de los materiales para que, inducidos a través de cierto mecanismo o instrumento, reflejen alguna variable. Se trata de métodos geofísicos. Ahora, estos métodos solamente proporcionan gráficas
que intentadas permiten sugerir hipótesis sobre la composición y estructura. Entonces, los métodos indirectos enviamos información a través de instrumentos y que nos da, pues, gráficas, pero esas gráficas son analizadas e interpretadas. Análisis de rocas superficiales. Es el estudio directo de rocas sedimentarias, básicamente, que son las más abundantes en la superficie. Su accesibilidad es inferior a 8 kilómetros, porque estamos viendo el espesor aquí, todo esto. De hecho, las paredes del Gran Cañón del Colorado, esta que tenemos aquí, rocas sedimentarias, nos llevan a un poco más de 1 kilómetro nada más desde la plataforma, desde la superficie, descendiendo, bajamos hasta el río máximo, son como 1,200 metros en vertical. Sin embargo, estas rocas pueden estar dobladas, expulsadas a la superficie, y entonces, sabiendo que se originaron a cierta profundidad, estos nos pueden dar indicios de mayor información. En las rocas ígneas, hay rocas ígneas tanto metamórficas, plutónicas y filonianas. Filonianas son de este tipo, así en filones o capas, y digan, no capas como tal, en inyecciones de magmas. Todos estos son rocas filonianas, se les llaman así. Se originaron entre 15 y 20 kilómetros. Ahora están expuestas por la erosión, por lo tanto nos permiten estudiarlas, ver qué pasaba allá abajo. Las rocas volcánicas a veces poseen genolitos. Estos genolitos, son los que estoy aquí señalando, ¿sí? Son rocas extranjeras, son fragmentos de otras rocas arrancadas del manto e incluidas en la roca volcánica o la roca ígnea. Entonces, estos genolitos muchas veces provienen de materiales más profundos, son traídas a la superficie gracias al vulcanismo. Esta es una cordillera montañosa formada por rocas plutónicas, le llama agujas graníticas en los Pirineos, en España. Estas rocas plutónicas, tal como se menciona aquí, se originaron a profundidad. Se enfriaron. El magma se originó tiempo atrás dentro de la corteza terrestre. Miren, hoy están expuestas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo notarán ustedes con el tamaño de los cristales. Si la roca ígnea es producto del enfriamiento del magma, entonces forma cristales. Pero estos cristales pueden ser grandes, bien formaditos, visibles a la vista directamente, cuando tienen tiempo suficiente para formarse. Y ese tiempo suficiente solo se alcanza cuando el magma se enfría a profundidad, aislando totalmente del exterior para que no se enfríe rápido. Entonces eso permite que los cristales alcancen tamaños grandotes. Cuando esa textura o tamaño de los cristales se presenta, estamos seguros de que es una roca plutónica que se originó a profundidad. Contraparte, las rocas expulsadas por una erupción volcánica rápidamente entran en contacto con la intemperie, con la atmósfera y en muchos casos con la hidrosfera. ¿Y qué pasa cuando un material caliente toca agua? Rápidamente se enfría y entonces inhibe el crecimiento de los cristales. Los cristales se forman diminutos cristales y a veces incluso ni siquiera cristales, se forma vidrio volcánico. Como esta roca contiene esos microcristales pequeñitos o vidrio volcánico, entonces sabemos que se formó externamente en el exterior, y así entonces podemos deducir una roca de origen plutónico, o sea, profundo, o volcánico externo. Métodos directos
análisis de rocas extraídas de sondeos en la corteza continental. Ya hablábamos del sondeo de Kola, ¿sí? Les pido, por favor, lean el artículo que les acabo de ver y que ya su compañero incluso ya corroboró que está ahí en CIPI. Sí, por favor, léanlo. Otro método directo de análisis de rocas extraídas en sondeos continentales, por ejemplo, la perforación en el cráter Chicxulub en Yucatán, México. Aquí es el área donde cayó el impacto del meteorito y provocó todo este gran, anillo de extensión. Y bueno, pues se han hecho trabajos, proyectos de extraer muestras de ahí, a analizar situaciones. Este meteorito, pues se supone, causó la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? Otros métodos directos, pues son los proyectos. Ahora en la corteza oceánica consiste en que un barco que está por acá baje y perfore todo esto. Y esos barcos, pues son, por ejemplo, el caso del JOIDES Resolution. Es un barco que tiene una torre de perforación como la de los petróleos, y esto hace descender hasta llegar a la base de la corteza y penetrar, incluso cortando para tomarte muestras directas del lugar. Son proyectos importantes todos. Proyectos comerciales, pues ya tenemos la perforación petrolera, no alcanza más de los 7 kilómetros. Las minas alcanzan una profundidad de 3 kilómetros. O cuando extraemos agua de un pozo, a veces tan solo de 1 kilómetro de profundidad. Estos son proyectos comerciales, que quiere decir están auspiciados por un fin. O sea, a lo que voy es que se les destina recursos para hacer este tipo de perforaciones. Extraer petróleo, extraer minerales, extraer agua, y entonces nos da indicios de lo difícil. Los métodos indirectos no sísmicos, pues son el estudio de las rocas extraterrestres. Al estudiar un meteorito, se aportan conocimientos de los elementos químicos existentes en el sistema solar, la composición de las capas internas de la Tierra, la edad del sistema solar mismo. Métodos geofísicos hay de varios tipos. La gravimetría es uno de ellos. Gravimetría, o sea, detectar anomalías de gravedad. ¿Qué es una anomalía? Cuando la gravedad no es la misma en ciertos lados de la Tierra. Lo cual puede ser debido a la diferencia de densidades que hay en los materiales por debajo. Desde luego que este método se basa en la ley de la gravitación universal de Newton, y los parámetros que se deben tomar para ello son la constante de gravitación, el radio terrestre, la masa de la Tierra. Ahí se los dejo para ya no detenernos mucho, pero digamos, estos son los elementos que hay que considerar para aplicar un método geofísico de exploración como el gravimétrico. El método gravimétrico fue la primera técnica geofísica utilizada para la exploración de hidrocarburos. Consiste en la medición de pequeñas variaciones en el campo de la gravedad terrestre, como consecuencia de las distribuciones en masa presentes en el subsuelo, o sea, déficits de masa o excesos de masa. Entonces eso trae consigo mayor atracción del péndulo o menor atracción del péndulo. Si abajo de nosotros tenemos una bolsa de minerales, un yacimiento de mineral, pues obviamente va a atraer al péndulo del gravímetro mucho más
fuerte ahí que fuera de esta influencia. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Diga usted. Es que yo he experimentado cuando están buscando agua y utilizan el método, el de la rama o la vara, y sí he visto que como que hay movimiento. ¿Se debe a este principio del método gravimétrico? Mira, yo ahí tendría mis dudas, sinceramente. No sé qué tan certero sea esta radiada. ¿Cómo no tengo el nombre correcto del uso de la vara? Pero creo que no es ese uso de la vara para detectar agua en el subsuelo no está sustentado científicamente, no está sustentado. Y al no estar así, digamos, apoyado por estas variables, pues tendríamos duda. Yo sí tendría duda de que realmente sea aplicable. No, Porque, no. porque igual pues han perforado, pero la cantidad de agua pues varía. Uh-huh. ¿Tú trabajas en algo similar? Digamos, en aguas así como esto, en la Ciudad de México, algo así. No, en la agricultura perforan ahora sí pozos y hacen esa técnica. Igual he visto una técnica con las llaves, sí, como que van girando, pero igual las cantidades de agua que se explota, pues no es como que la misma. Sí. Mira, lo que sucede es que hay agua en el subsuelo la hay, nada más que justamente, como bien dices, ni en cantidades iguales ni en profundidades iguales, pero de que el agua en el subsuelo está, es, es que sí. Habría que buscar los acuíferos adecuados, las características de las propiedades de las rocas en la superficie y en el subsuelo. Y también analizar otras situaciones como el clima mismo, cuánto llueve, cuánto se evapora, cuánto se infiltra. Y entonces ya empiezas a hacer más cálculos basados en las variables naturales. Esta, que está aquí el gravímetro, lo que mide es densidad. Densidad. Si tú tienes una masa de material denso, muy denso abajo, no hay agua, porque el agua pues pesa uno, ¿no? Y en cambio los minerales como el hierro pesa 6. Y entonces, pues esto cuando tú mides o tienes un gravímetro, una plomada que mide cierta atracción de gravedad, es más fuertemente atraída por esa masa que jala al péndulo por debajo. Pero bueno, yo no tampoco dudo que la energía esotérica o la energía que todos nuestros cuerpos y los materiales irradian, los mismos minerales, a mí me encantan los minerales y hasta tengo algunos pequeños muestritas que siento que radian energía, se pueda también aprovechar. Hay algunas personas mucho más sensibles que otras, pero no es un método científico, estimado joven. ¿Cómo te llamas, perdón? Ardolfo, sería como que algo empírico, ¿no? Sí, ándale, exacto. Esta es la palabra adecuada. Yo no tenía en mente. Sí, Arnulfo, sí, yo creo. No, vamos a pensar, digo, no dudes y tampoco te burles, en todo caso, lo digo aquí entre nos, de las personas que hagan eso. Más bien tómalo tú con seriedad y observa y analiza. Pero tú te estás preparando ahorita en un campo que te va digamos, a formar basado en ciencia. Y la ciencia aparentemente es la que se cumple. Entonces, métodos Sí, como estos. porque le preguntaba yo para saber un razonamiento más lógico, por qué sucede pues lo que vi yo. Ahora, la primera pregunta es que si este método de prospección gravimétrica podría servir para el agua, probablemente no tanto, porque, te repito, el agua es como muy ligera, muy ligera. En cambio, como dice aquí, fue la primera técnica geofísica para explorar hidrocarburos, pero un hidrocarburo, si bien es un fluido, es muy denso.
Ese fluido sí es muy denso, mucho más denso que el agua. Ahí sí puede ser analizado por una técnica de este tipo. Hay otros métodos más. El magnético, que por cierto, atrás de mí está no sé si lo alcanzan a ver desde ahí ustedes, o ahorita me salgo, voy a salirme tantito. Esta imagen, bueno, miren, esta imagen que dice método magnético, nos muestra a la Tierra envuelta en una serie de líneas que salen del hemisferio sur, del polo magnético sur, hacia el polo magnético norte, envolviendo a la Tierra en un campo magnético. Al centro aparece una barra como de imán. Bueno, de hecho es un imán, es lo que está viendo. Un imán con polaridad norte-sur o polaridad positiva, negativa. Y entonces la Tierra se comporta como un gran imán, ahorita digo debido a qué, y la lectura que les acabo de dar trae justamente esta información mucho más amplia, por eso quiero que lo lean, para que tomen en cuenta muy bien esto. Es una propiedad física de la Tierra que tiene interés geológico, el campo magnético del planeta, la llamada magnetosfera, y de hecho así le llamó un investigador el gran imán. Bueno, me voy a salir tantito para que yo alcance a ver. Miren, aquí en mi imagen está este esquema. Es prácticamente el mismo. Está mostrándonos a una Tierra. A ver qué tanto alcanzan a ver ustedes. La Tierra y el imán. Este imán genera un eje magnético que nos indica el norte magnético y el sur magnético. Pero este eje no coincide exactamente con el eje terrestre de rotación, que es este. Entonces, aquí hay una digamos, hay una diferencia entre el eje magnético y el norte y, digamos, el eje terrestre. Pero a lo que quiero llegar es que, miren, si aprecian en la figura que les proyecté, decía aquí norte arriba y sur abajo. En realidad, esta es la posición real de la aguja magnética, de la barra de imán. ¿Por qué? Porque se cumple la polaridad, la ley de los signos. Este extremo, que es el sur negativo, es atraído por el polo positivo de la Tierra. Y el polo positivo de la barra de imán es atraído por el polo negativo. Entonces, esta es la posición, pero para evitar confusiones, solemos mencionar que el polo norte está en el hemisferio austral, al norte, y el sur en el hemisferio, mejor, simple y sencillamente lo digo. Para evitar confusiones, digo que el norte se considera como arriba, el hemisferio norte, y el sur acá abajo. No sé, lo que quiero llegar simplemente es que voy de nuevo a proyectar ya los minutos que nos quedan. ¿Dónde estoy? Aquí. Déjenme ver cuántos minutos tenemos. Híjole, menos de 10, 9. Aquí, como ven, la barra dice N arriba, sur abajo. Y bueno, pero lo real es lo que acabo de tener acá atrás, en donde es el sur queda arriba y el norte abajo.
pero es por la ley de la atracción de los signos, ¿sí? Que existe. Bueno, eso es un complemento. Lo importante aquí ahorita es de que la Tierra genera un campo magnético que envuelve de estas bandas del sur al norte a la Tierra. Y bueno, debido a que se produce un efecto de dínamo, o sea, de corrientes eléctricas en el núcleo. Les vuelvo a pedir que lean el artículo en donde viene explicado esto para que lo entendamos mejor. El núcleo de la Tierra como un dínamo. Las fuerzas conductoras de este sistema son la rotación de la Tierra, la rotación, como lo ven aquí, rotando rápidamente sobre su eje, y la distribución desigual de calor en el interior, que impulsa el hierro fundido, el núcleo externo, en corrientes de, digamos así como torbellinas. Entonces, la rápida rotación de la Tierra y el calor que produce movimientos turbulentos de corrientes de convección en el núcleo externo rico en hierro, es el que genera este sistema de corrientes eléctricas, y una corriente eléctrica genera un campo magnético. Y entonces dice Lamour que la persistencia de un campo magnético inicial y de un material conductor eléctrico como el hierro, que está girando para convertir la energía rotacional en energía magnética. Bueno, esto se los dejo mejor a ustedes. Lo que sucede, ya cambié. Lo que sucede es que aquí dice, termino diciendo, las corrientes de convección del magma en el núcleo exterior, impulsadas por el flujo de calor desde el núcleo interno, organizada en rollos por las fuerzas de Coriolis, como son todos estos, crean las corrientes de circulaciones eléctricas que generan el campo magnético. Finalmente, el campo magnético es también una variable física, puede ser empleada para conocer características del interior de la Tierra. La segunda parte, que la veremos el jueves próximo, estimados jóvenes, hablaré sobre la sismología, que por mucho la sismología es el método más confiable, del cual se ha extraído la mayor cantidad de información acerca del interior de la Tierra. Pero el campo magnético es muy importante, y termino aquí diciendo, me voy a salir de aquí para que nada más decirles, una brújula como la que tengo yo aquí en mi mano, una brújula profesional, aquí, perdón, aquí, las voy a proyectar acá. Les voy a quitar un poco el espejo para que no les refleje tanto. Esta es una brújula, miren. Desde luego la brújula se debe poner en posición horizontal. Pero si yo la dejo aquí en posición horizontal, ustedes no ven lo que quiero mostrarles. La aguja de la brújula. Y luego el círculo graduado. Y esta aguja está sobre un pequeño imán, de tal manera que cuando ustedes la colocan en posición horizontal, situación que pueden ustedes garantizar cuando la burbuja de este nivel está en el centro, pero eso solamente lo logran poniéndola horizontal. Vamos así.
no la ven, pero vamos, ahorita lo que quiero es que sepan, bueno, cuando está en esta posición, la aguja se mueve libremente y es atraída por la fuerza del campo magnético de la Tierra. Y entonces esta aguja es imantada siempre va a estar dirigida al norte magnético. Y cuando ustedes la giran y esta permanece en el norte magnético, con respecto a esta dirección forman un ángulo y ese es el ángulo que le llamamos de dirección, rumbo noreste, rumbo sureste, rumbo suroeste, rumbo noroeste. ¿Y cuántos grados? Pues los que marque el círculo graduado de 0 a 360 grados. A lo que voy, finalmente aquí cerremos, muchachos, es de que el principio del funcionamiento de una brújula, cualquiera que sea, se basa en el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Y con ello podemos utilizar y emplear instrumentos tan simples como la brújula, que espero que en algún momento, aunque sea a distancia, pueda mostrarles a ustedes su uso. Esta es mi brújula Brompton profesional. Cajita polvera muy bonita. Hay un espejo porque con esto me puedo, digo, no sé, no necesito. Bien, en el campo sí sirve, pero no, sirve para reflejar los objetos, como ustedes están viendo ahí. Estoy reflejando parte de mi casita. No vaya a pasar alguien ahorita por ahí y desnudo, y entonces sí. Miren, ahí hay una, no se alcanza a ver, pero ahí tiene eso amarillo, es una colección. Bueno, muchachos, aquí los dejo porque ustedes tienen que seguir con sus clases, deseándoles que tengan una buena semana. Los espero el jueves.